Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo del Recoveco, su espaciecito para comentar las noticias del acontecer nacional e internacional. Aunque bueno, tenemos ratico de no hablar de temas internacionales, porque es que en Colombia de verdad siempre hay algo de qué hablar. Y como siempre estoy aquí acompañado, que ya se está riendo, de Osman Domínguez, desde la ciudad de Cali. Osman, ¿cómo estás? Hello, bueno, saludos a todos. Gracias, Carlos, otra vez por el saludo. Y bueno, aquí ya terminando la semana simpática, complicada, pero bueno, siempre con cosas que comentar. Y bueno, con una semana muy lluviosa desde la ciudad de Cali, Sí, pero ya, bueno, ya, ahí le ya. estamos llevando. Ya es la temporadita, ya empezó aquí también a amanecer Está duro, está nublado. duro. Sí, ya empezó a amanecer nublado y todo. Bueno, el clima del trópico. Ujú. Y hablando de las cosas que solo pasan en los trópicos, en esta república bananera, pasó lo que muchos izquierdistas no querían que pasara, lo que, bueno, yo sabiamente había anunciado, y Goldman también, que había que tener la paciencia de que dejar pasar las cosas, ¿no? Y esta semana, antes de lo previsto, llegan las primeras 50.000 vacunas contra el COVID. Esto suscitó un debate y los que fueron alarmistas empezaron a buscar qué criticar y los que no fueron alarmistas, sino que tenían confianza en el gobierno, si se puede decir de alguna manera, empezaron a atacar a esos que buscaban criticar por criticar. No me quiero empantanar mucho en este tema, yo siempre lo he dicho, hay que criticar cuando ya se vacune al último colombiano y renuevo mi deseo de que el gobierno nacional le vaya todo bien por simple lógica y instinto de supervivencia. Si a ellos les va bien y les llega todas las vacunas en su cronograma y todo el esquema cumple su función, a mí me va a ir bien. Y cuando ya terminen de dar la última vacuna, entonces ahí sí hablamos si fue payasería la caravana del ejército, si no fue payasería, si era necesario o no era necesario, si fueron pocas, si fueron muchas. Por ahora, mi posición sigue siendo la misma. Hay que tener paciencia y deseándole buena suerte al gobierno para salir de esto rapidito, porque las dos noticias que vienen sí son más preocupantes. No sé qué tengas tú que decir al respecto, Onda. Sí, bueno, esto es como prácticamente una profecía autocumplida, porque bueno, lo que hablábamos precisamente la vez anterior en cuanto a esta noticia, es que bueno, precisamente había políticos y personajes que iban a apostar a el fracaso de este proceso de vacunación. Entonces, a mí me da risa porque dicen prácticamente, y ni siquiera fue un político reconocido, fue un ex rector de la Universidad Nacional, que ya dice mucho de esto, y matemático, el señor Ignacio Mantilla, ¿no? Que fue el que detectó una desfase en las cifras oficiales sobre el proceso de la distribución de las vacunas, ¿no? Entonces, claro, en un enunciado periodístico se habla de que son 50.000 vacunas y cuando este señor hace la distribución, que es la que obviamente el gobierno nacional está haciendo por departamento, llega a una conclusión de que faltan 208 vacunas. Bueno, yo le podría explicar a este señor la diferencia entre una orden de compra o una orden de recepción y un artículo periodístico, porque los medios son los que principalmente han hablado de las 50.000 vacunas, a pesar de que fue el gobierno, pero sin una base aparente de que o sea, son 50.000 o son 49.792 o lo que sea, nosotros no podemos saber todavía con exactitud cuánto es el proceso de vacunación. Entonces, me parece absurdo que un matemático no sepa lo que es un margen de error, que siempre puede haber variaciones en los números y solamente con las ganas de fastidiar la paciencia hace este tipo de enunciados. Pobre Totalmente. y lastimoso que lleguemos a este punto, pero bueno, ya era predecible que personajes de la izquierda lo hicieran. Totalmente. Triste, pero cierto. Así es. No, no, eso va acompañado con el tema de las críticas sobre la escolta. Y bueno, cuando pase la marea, ahí hablaremos de ello. Sí, total. Y bueno, el tema que sí preocupa, que lo tapó más o menos esta primera noticia de la boba pelea sobre las 50.000 vacunas, es que en portafolio
salió un artículo con el siguiente título: el crédito se desacelera y la morosidad aumenta. Este es el primer campanazo, o para mí ya es claro el inicio de la carrera del deterioro general de la economía en términos reales. ¿Por qué no se había visto antes? ¿Por qué hay un espacio entre el fin de la cuarentena estricta y este primer y gran inicio? Sencillo, los alivios fueron fundamentales a la hora de evitar que la enfermedad o el estrago, por así decirlo, que ha causado la cuarentena estricta se notara, ¿no? Fueron unos pañitos de agua tibia que tenían así la capacidad de aminorar el verdadero daño causado, ¿no? Entonces, ahora ya se empieza a recrudecer y a exhibirse, porque como todo lo que se aplaza empeora, la dura realidad que nos espera en los próximos años. Esto lo hace la firma TransUnión. Para el colombiano ya de antaño es lo que era la Cifin, la hermana o la empresa, entre comillas, competidora de Datacrédito. Es muy preocupante esto y no es para cogerlo despacio, ni para sentarse, ni para mirar cómo se desenvuelve la economía. Aquí hay que hacer cambios abruptos ya, y uno de ellos es poder permitir que el sector privado reviva. Nosotros tenemos, y en una próxima columna lo voy a dejar mucho más claro, tenemos un sistema financiero muy codependiente de los bancos, y no lo es por la malicia del sector privado y el villano de turno. ¿Cómo es que se llama este señor? El del Banco Aval. ¿Me lo recuerda, Sotman? ¿Cómo es que se llama él? Eh, Santo Domingo. Santo Domingo es que... Santo Domingo. Exacto, no es Santo Domingo. Sí, Santo Domingo. Bueno, quien sea, no importa. Sí, ese señor. Lo que importa es que la estructura legal del país, sobre Sarmiento todo, Gutiérrez. exacto, sobre todo en el ámbito del estatuto que organiza las entidades financieras en Colombia, está hecho para eso, para ser codependiente de los bancos en todo aspecto. Son los que transmiten la emisión monetaria de manera directa, también la crean de manera crediticia. Asimismo, se encargan del ahorro de los colombianos y asimismo son los principales entes de transacciones. Hasta ahora, y gracias a entidades como Nequi y algunas otras, se les ha quitado el peso, pero todavía siguen siendo muy relevantes en cada aspecto de la vida económica del colombiano. Esto es peligrosísimo, y si un deterioro de la cartera es el inicio de una corrida bancaria, que creo que Ondman aquí lo podrá explicar un poco mejor o de pronto en un programa más profundo, pues entonces sí nos estaremos enfrentando a una verdadera crisis económica como nunca la hemos visto en el país. Mucho peor que la que se vivió con las UPA. Mi solución, simple y sencilla: hay que dejar que el sector privado esté al 100%. La reactivación segura, lastimosamente, va a terminar de apuñalar lo que quede del sector privado que sobrevivió a la cuarentena estricta, y va a condenar a muchos a no morirse de COVID, pero sí a morirse de hambre. Y no sé cómo lo puedan ver ustedes, fallecer por uno o por otro no es muy diferente. Fallecer es fallecer. Entonces, no sé qué quieras opinar tú, viejo Otman. Bueno, sí, Carlos, evidentemente nosotros, la explicación de esto está muy, pero muy estudiada dentro de la ciencia económica, pero yo la voy a poner de manera muy, muy sencilla para nuestros oyentes de aquí del Recoveco. A través de todo lo que fue el año 2020, el Banco de la República y todo lo que tiene que ver con el gobierno central, hizo una política expansiva, tanto en lo fiscal como en lo monetario. La razón justificada, entre comillas, fue obviamente la presencia de la pandemia del COVID y que, bueno, eso atrajo, por supuesto, a aplazamientos en los pagos de intereses, eso tuvo aplazamientos en pagos de capital, tuvo aplazamientos en pagos de algunos tributos y, por supuesto, estamos hablando, incluso incluye servicios, tanto a nivel inmobiliario, residencial e industrial y comercial, obviamente.
Y por supuesto, todo eso llevó al acceso a un conjunto de créditos, porque evidentemente el empresariado y las personas naturales, como cualquiera de nosotros, no lo va a hacer de manera altruista. O sea, hay un incentivo de por medio y todo ese incentivo fue a través de crédito. Una de las medidas y me llamó mucho la atención hace como 2 o 3 semanas, el ministro de Hacienda dijo que la población colombiana está fuertemente bancarizada. Y claro, iba ¿por qué? El comentario iba porque lo que son las aperturas de cuentas bancarias, o sea, la primera vez que tú abres una cuenta, los requisitos para hacerlo son muy laxos, si lo podemos ver, o sea, y por ende el acceso a un crédito es bastante sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Que llega todo el proceso de, vamos a llamarlo así, de todos estos cierres de locales, toda esta destrucción de capital, y para noviembre de 2020, nos dice el mismo portafolio, que la cartera crediticia o el acceso a crédito bajó un 45% con respecto al año anterior, que es 2019. Es decir, la gente que fue a pedir un crédito fue mucho menor, casi la mitad de lo que fue el año anterior. Y eso nos trae grandes problemas porque entonces lo que estamos viendo es que una cantidad de créditos dados a la población, tanto a nivel empresarial como personal, pero la capacidad de poder pagar esos créditos está disminuyendo considerablemente y ese proceso o a esa acción se le llama morosidad. El no poder pagar o repagar, depende de las circunstancias, un crédito. Entonces, ¿cuál es todo este grave problema? Es que nosotros estamos entrando en un inicio de debacle o un proceso de desaceleramiento y posiblemente contracción de la economía en todos o en la mayor parte de los rubros, porque si empezamos a ver todo esto, lo que implica es menos empleo, menos actividad empresarial, y lo que más nos duele a todos nosotros es que va a haber mucho más hambre, como dice Carlos, va a haber mucho más empobrecimiento, mucho más miseria, y era algo que estaba a la vista. Yo recuerdo en conversaciones aquí con el compañero Carlos Noriega, en algunos lives que tuvimos el año pasado, nosotros predijimos esto, y si nosotros que no tenemos toda la infraestructura financiera que tiene el Estado y las grandes inversores, lo pudimos predecir. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno y los grandes inversores? Dejo esa pregunta entonces en el aire. Totalmente de acuerdo. Y de verdad, o sea, era obvio que esto iba a pasar. Y parece ser que el gobierno y los otros políticos, aquí como anotación final, están más pendientes a ver cómo carajo figuran que solucionar este verdadero problema. Porque una vez vacunados, el COVID se acaba, pero nos queda este chicharrón que nos va a costar años superar. Así es. Y esto se conecta con la última noticia, y es que se rompe un récord nunca antes visto de endeudamiento público en Colombia. A finales del 2020 ya el consolidado de la deuda está en el 132% del Producto Interno Bruto. Voy a primero como a explicar qué significa esto. Primero, saber que, como ya lo he explicado en mis columnas, el Producto Interno Bruto no son ingresos del Estado, porque hay gente que se confunde por estos politiqueros que siempre hacen estas comparaciones con el Producto Interno Bruto y piensan que el PIB, que es su acrónimo, es dinero del Estado. Y no es así. Es una unidad de medida que saca, en este caso, el DANE, de todo el movimiento del país a nivel económico. Plata circulante, su sueldo, el sueldo de su vecino, lo que usted gasta, lo que gasta su vecino, y se hacen con unas ecuaciones. Eso como primera parte. Como segunda, hay que entender que Colombia es un país que mueve mucho dinero. Y hablamos de billones de pesos que se mueven anuales y que es una cantidad difícil incluso a veces de imaginar. Ya teniendo estos dos contrastes, saber que la deuda del Estado es 132%, lo que es el Producto Interno Bruto, o sea, la totalidad del Producto Interno Bruto más un 32%. Eso es lo que debe el Estado ahora. O sea, el Estado debe toda la economía colombiana más un 32%, en palabras cortas. ¿Quién carajos va a pagar eso? ¿Y por qué se conecta con la noticia anterior? Hombre, es de lógica. El sector privado es el que genera los recursos para pagar los impuestos del que vive el Estado. Ese es el inicio de la cadena, el sector privado. Ahí es donde se genera la magia, ahí es donde se genera el dinero. Y si tenemos una política de reactivación paupérrima, en miras de no atender el problema como se debe, de dejar a pusilánimes como Claudia López
destruir lo poco que sobrevivió a la cuarentena estricta, ¿quién va a pagar los impuestos? ¿De dónde van a salir? Si es el sector productivo, ya se acabó. Ahí es donde entra usted, mi querido oyente, que si usted genera alguito, aunque no sea una empresa, prepárese porque se viene alta tributación y no lo van a hacer de manera directa. Y es por eso que van a ampliar los productos que pertenecen a la canasta familiar. Alguien tiene que pagar toda esta deuda. Esto me incomoda, me molesta y me incomoda bastante porque demuestra, perdón, que el gobierno no ha sido ese neoliberalismo ortodoxo, tenebroso, draconiano, elitista, falocentrista, que cierto sector político dice. Los chutes que se ha metido en deuda el Estado colombiano durante el 2020 son para llorar. Y aún así la plata no se ve. Y no era problema financiero. En el Bastión analizamos la crisis del COVID y muy claramente se demostró que era una crisis de producción. Había que dejar que la gente produjera, que las empresas fabricaran y vendieran y comercializaran sus productos. No era una crisis financiera. La plata ya estaba. No hacía falta crédito, no hacía falta inyección de dinero, hacía falta flexibilización, saber vivir con el virus, dejar la paranoia. Y con esto dejo un mensaje final, porque es que de verdad, el escenario de este mes de marzo 2021 no es diferente al escenario del marzo del 2020. Sigue estando el virus, seguimos con los mismos riesgos y tenemos los mismos protocolos. No han cambiado, solo que ahora no estamos presos en nuestras casas. Así que lo que estamos haciendo en este marzo, en este febrero que acaba, lo pudimos bien haber hecho en febrero, marzo del año pasado. Vamos a ponerle que el gobierno quiera ser cauteloso, no joda hasta finales de abril. Hasta ahí no hubiera tanto problema. Porque en marzo de este 2021 no va a haber ni el 10% de la población vacunada. Y sí, muchos dirán que ahora se sabe mucho más del virus. Sí, saber del virus no va a alterar su tasa de transmisión, no va a alterar las consecuencias. Que había que prepararse con las camas UCI, sí, había que prepararse. 2 meses eran más que necesarios para prepararse. Y aquí estamos, un país hiperendeudado, con una cartera que atenta peligrosamente con una debacle jamás antes vista y un sector productivo moribundo exhalando estertores. No sé qué quieras opinar tú, viejo Osman, para decir me cargo un ratico aquí, porque es que ya... Dice, tomes un vaso de agua ahí mientras me escucho. Sí. Bueno, Carlos, mira, a mí y la indignación puede ser mayor en mi caso, tal vez, bueno, yo soy un poquito más calmado en ese aspecto, mi carácter es así, pero a mí lo que me causa más que, bueno, yo creo que es una combinación de sentimientos entre tristeza y molestia o rabia, es que economistas y analistas financieros vean esto como algo que no es malo, porque si uno empieza a ver las noticias, los artículos que están referentes a este acontecimiento, vemos, por ejemplo, gente como el director de la calificación en Colombia de Fitch Rating, que es la principal calificadora de riesgo del mundo, dice que, bueno, que el aumento general no es malo, que el problema es fiscal por ahora y que, bueno, eso simplemente se puede arreglar, pues, o sea, va a depender del nivel de inversión de Colombia, ¿no? Vemos otros, por ejemplo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y dice que, bueno, no estamos a un umbral en que la deuda se empieza a convertir en peligrosa. Incluso después de una crisis de esta magnitud, o sea, para él no es peligroso lo que estamos viviendo, pues, o sea, él ve como que, bueno, hay un simple crecimiento y no es algo relevante. Y así hay un conjunto de personalidades en los medios que nos hacen saber que, bueno, lo que está pasando es simplemente algo temporal, algo que bueno, no hay de qué preocuparse. Yo sí les digo que principalmente a mí me importa muy poco qué títulos tendrán ellos y qué credenciales tendrán, porque esto no es tener credenciales porque son una falacia de autoridad, sino qué verdad está detrás de lo que ellos dicen. Y yo se los digo claramente, aquí en el Recoveco y en el Bastión estamos muy claros, a veces mucho más claro que todas esas personas que supuestamente son los expertos, y lo digo con toda la propiedad del mundo, porque esto sí es un problema, porque lo que están diciendo ellos es lo que decía
Keynes, al final todos estaremos muertos. Entonces, ¿para qué nos importa ahorita el endeudamiento? Tal, eso se va a arreglar en el futuro. Ese es el mensaje general y es lo que nosotros vemos que tanto en los medios de comunicación como en los grandes bancos y por supuesto en los gobiernos nacionales y en los organismos internacionales hay un gran convencimiento o comunión con las ideas keynesianas. El problema de las ideas keynesianas es que no entienden que la deuda tiene que ser pagada. Si no es pagada ahorita, eso va a ser pagado en el futuro. Y la pregunta es, ¿será posible pagarla en el futuro? Porque si nosotros ya estamos viendo que hay una disminución del crédito y estamos viendo que hay una disminución en el consumo y por ende hay una disminución en la productividad y en la producción total de un país, para tener una posibilidad o certera de que hay un pago del crédito, tienes que tener la certeza de que va a haber crecimiento económico suficiente para pagar ese endeudamiento. El problema está, y se lo digo compañeros, es que, y las consecuencias de esto van a ser muy graves, porque si unimos la segunda noticia con esta, o la primera, como lo quieren ver, estas dos noticias que hemos hablado de interés económico, yo les digo rápidamente, hay tres posibilidades que el Estado se financie. Una a través de endeudamiento, dos a través de impuestos y tres a través de la inflación. Si los impuestos fallan, siempre está el endeudamiento, pero ¿cuál es el gran problema del endeudamiento? Eso genera una masa monetaria mucho mayor que termina buscando la tercera causa del financiamiento. Es decir, lo más probable es que nosotros entremos en un proceso de devaluación, que ya es algo común en Colombia, y con un posible aumento de la presión fiscal, que es la segunda forma de financiamiento del Estado, y terminemos en un proceso inflacionario terrible que pudiera parecer si no nos cuidamos al caso de Argentina. No menciono Venezuela porque bueno, sería como repetitivo, pero sí nos veríamos un escenario de esa categoría. Estamos en las puertas del Averno con todas estas noticias y realmente eran todas predecibles y fácilmente identificables. ¿Quién va a ser el responsable de esto? Bueno, dentro de unos años ya no estarán los responsables, estarán muertos y siempre estaremos bajo falsas premisas. Este es el momento de actuar y de conocer por qué estamos así. Así es, total. Uf, me calenté bastante. Si me tomé un vasito con agua, me tranquilicé, sí, respiré. Porque ahora me calenté yo. Así que es que molesta, Sí, total. molesta porque no solo, exacto, lo que tú dices también es muy cierto. Hay gente cara dura, sin sangre, sin alma. Yo los considero que son los dementores esos de Harry Potter, porque sí saben cuáles son las consecuencias, pero van por la vida diciendo que no, que la cosa no es así, que el Estado nunca puede quebrar, que el Estado siempre va a poder pagar, que el Estado, mientras que tengamos Estado, todo va a estar bien y que muy por el contrario hay que subirle la deuda, hay que subirle el gasto público, hay que subirle los impuestos porque los ricos pagan poco, porque los pobres no tienen nada y se genera ese círculo destructivo que me gusta tu comparación porque nosotros no nos parecemos a Venezuela. El camino que está siguiendo Colombia es el de Argentina, que tiene el mismo fin, pero un camino algo diferente. Sí. Y es el camino del buenismo, de la social bacanería cachaca, como escuché hace poco una periodista, que va comiéndose la productividad de la moneda vía inflación, va castigando a toda la poquita clase media que queda vía impuestos, con tal de lucir inclusives, con tal de lucir a menos buenistas, así como que hay, sí, la solución a todos los problemas te las tengo yo con el Estado. Bueno, entonces ya cubierta las tres noticias, vamos a terminar esta semana con algo más ameno. Y hablando de Venezuela, coméntanos, Hotman, ¿cuál es la noticia divertida de la semana? Bueno, el que fue el gran titular que salió Nicolás Maduro diciendo que, bueno, Nicolás Maduro advierte a Colombia y llama a sus militares a limpiar fusiles. ¡Wow! O sea, espérate. Maduro advierte que a Colombia. A Colombia que mandó a todo el ejército venezolano a limpiar los fusiles. Sí, porque claro, obviamente no es secreto para nadie que Venezuela es obviamente un aposento para todos los grupos insurgentes, tanto FARC, ELN y cualquier otro que se diga guerrilla o revolucionario como todo. Pues entonces, Iván Duque dijo que evidentemente va a haber una persecución a ciertos grupos disidentes, especialmente el ELN, pues, y prácticamente el ELN tiene todas sus bases principales en Venezuela. Eso está
muy, muy, muy estudiado. Eso creo que no estoy diciendo nada del otro mundo. Entonces, bueno, Maduro es una madurada, pues, no podía ser diferente. Él dijo que iba a preparar comandos élites él también, en caso de que Colombia tuviera un proceso de invasión. Imagínate. Entonces, Dios entonces mío. yo recuerdo estando en Venezuela cuáles eran esos comandos élites. No, yo Y me imagino. lastimosamente, esto lastimosamente no está en televisión, pero yo les mostraría fácilmente cómo abuelitos de 70 años estaban en procedimientos militares, que eran los llamados reservistas, gente que durante 30 años no hizo nada, por X y razón, pues se jubilaron en más, y le dieron la oportunidad de tener un ingreso fijo y a través de este proceso que llamaban las milicias. Pero si hablamos de las Fuerzas Armadas como tal, venezolanas, bueno, o sea, yo creo que tan es así, que son tan ineficientes, solamente lo único que sirve en las Fuerzas Armadas Nacionales es para reprimir a la gente, o sea, a sus propios Total, ciudadanos, así es. está ampliamente conocido, pero yo creo que inclusive a través de armamento viejo y todo lo que eso implica, vencido y todo eso para Fernández, lo que es otra madurada más No, de no, este señor, que bueno, simplemente él siempre quiere aparecer en primera plana con una estupidez de por medio. no, no, no. Increíble. Porque muchos académicos de izquierda ya están empezando a decir lo mismo de siempre, que el Sí, socialismo del siglo XXI no es socialismo, que eso no era socialismo, que eso no era la izquierda, que la izquierda es otra cosa, que hay una corrupción de la terminología y de los conceptos que definen al socialismo. Pero sí, esto es el socialismo puro y duro. Esto es lo que desemboca, que es cierto o podrá ser cierto que en sus libritos de cuentos, y no lo digo de manera peyorativa, lo digo de manera literal, piensen, digan o hagan otra cosa, no quiere decir que al momento de hacerlo práctico degenere en el mismo punto. Y son los incentivos lo que causan eso. Los incentivos que crean el socialismo en las figuras de poder estatal son casi que infranqueables a nivel humano y siempre terminan torciendo, aunque sea la persona con más valores y más virtudes, la termina degenerando en un dictador. Y si es estúpido de nacimiento, como seguramente lo es Maduro, pues termina siempre usando estas viejas artimañas que ya causan es risa y bueno, en un sentido ya más serio, tristeza por el devenir de la patria venezolana, hermana de nosotros los colombianos. Un programa con altibajos, un programa que de verdad yo voy a tener que empezar a filtrar un poquito más y a escarbar a ver si encontramos noticias de pronto, hombre, que alcen el ánimo, de pronto dos malas y una buena, así vamos a ver si de pronto implementamos la dinámica, porque es que aquí realmente vamos 2 semanas con la misma vaina, las 2 semanas de sí. palo puro y duro, no, no hay más nada, palo puro y duro. Hombre, no les quito más tiempo. Muchas gracias por soportarnos una semana más. Les habla Carlos Noriega, director del Bastión, tu recuerdo para la crítica y el análisis. Y esto fue El Recoveco. Te dejo, Osman, para que te despidas. Muchas gracias, Carlos. Sí, bueno, vamos a tener que cambiar la metodología, porque es terrible. La realidad es muy dura, pero siempre existe posibilidad ya al entenderlo es para mí, un factor de optimismo, porque a lo mejor hay posibilidades de cambio. No sé cuándo, no sé cómo, pero ya al menos que haya una luz de entendimiento te abre muchas cosas. Yo los invito, porque bueno, siempre nos preguntan sobre qué literatura o algo que quieran compartir. Y si ustedes quieren entender a personajes como Nicolás Maduro, pareciera que no tiene ninguna complejidad, pero detrás de esos personajes hay una complejidad muy grande. Es un libro muy conocido entre el mundo libertario, pero yo a veces siento que no es apreciado en su magnitud. Y yo los invito a que lean Camino de Servidumbre de Friedrich Hayek, donde él explica claramente cómo personajes como Nicolás Maduro solamente se pueden dar en sistemas estatistas y sistemas colectivistas y socialistas como el de Venezuela y bueno, de gran parte del mundo, pues.
yo les invito a leer eso porque yo creo que el entendimiento es un paso más cerca de la acción. Entonces, con esa onda un poquito optimista, todavía teñida de pesimismo, pero siempre con la visión hacia arriba, los invito a ese autocrítico. Con eso me despido, tengan un feliz fin de semana a todos y nos seguimos escuchando por aquí de lo que es El Bastión, está el Recoveco, que ya nosotros les digo que ya tenemos página en Facebook, síganos por ahí para que puedan seguir todas nuestras noticias y todo lo que vamos a compartir. Les habló Otman Domínguez, director adjunto del Bastión, su medio digital para la crítica y el análisis objetivo. Bye bye.